Bien, en la tarea número 5, como os dice el título, ¿no? Vemos un comercio de carácter global, el término globalización, a todo el planeta, pero como veis la globalización sobre todo beneficia a los ricos del planeta, ¿vale? Aquí se produce un intercambio de mercancías, pero a quien beneficia son a estos tres centros, ¿no? En este caso. Como es un mercado global, como veis, a finales del siglo XX, las multinacionales, ese término ya lo conocemos, deslocalizaron la producción. Se llevaron la producción fuera de sus países de origen, fuera de las matrices, porque era mucho más barato, ¿de acuerdo? En este caso. Eso produce beneficios a la matriz porque fabrica más barato y vende más caro, ¿no? Bueno, el comercio según el grado de desarrollo del país, como veis ahí, los países desarrollados, ellos nos engloban a América del Norte, Japón, Unión Europea. ¿Qué hacen estos países en referencia al resto del mundo? Pues que normalmente ellos son los que poseen las ETN, las multinacionales, ¿vale? Por poner un ejemplo, Zara, Coca-Cola, ¿vale? Microsoft, en este caso. ¿Qué hacen? Hacen productos modernos, ¿vale? Venden a un precio elevado, gran calidad y controlan los precios. Es decir, ejercen un poder sobre el mercado mundial y controlan los precios. ¿Qué sucede en otros países que llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Vale? Bueno, son países de la zona de África, de Asia Meridional, acordaros, Asia del Sur, América Latina, ¿no? Tienen unos medios de producción que suelen ser antiguos, no son modernos, suelen ser antiguos. El producto suele ser de menor calidad, ¿vale? Por eso el precio es más bajo y por eso no tienen tanto poder sobre el mercado mundial. Aquí nosotros controlamos los precios, la zona desarrollada, y ellos no tienen tanto poder, tanta capacidad de influencia para controlar los precios. Y hay un tercer tipo, primero, segundo y un tercero, que llaman los países emergentes. Como dice, emerger es surgir, elevarse, salir, ¿no?, de la profundidad. Estos países están a caballo entre aquellos países en vías de desarrollo y países desarrollados, ¿no? Y sobre todo son países del sudeste asiático. Apuntar este término, se le llamaron los dragones asiáticos, como es el ejemplo de, y os pongo aquí, Corea del Sur. Corea del Sur empezó siendo un país donde iban las industrias deslocalizadas de Japón, ¿vale? Japón, en este caso, deslocalizaba sus industrias a Corea del Sur. Pero Corea del Sur, gracias a eso, también se ha desarrollado tecnológicamente y ha creado sus propias empresas. ¿Os acordáis, no?, de ese tipo de empresas? Bien, y las alternativas de futuro nos dicen que a día de hoy hay un comercio desigual. Estos son los beneficiados y sobre todo estos son los perjudicados, ¿no? Esos son los perjudicados y esos son los beneficiados. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que muchos de estos países están endeudados, deben dinero a los países desarrollados. Y sobre todo, deben dinero a entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que estas dependen de la ONU, ¿de acuerdo? Dependen de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Estas son el claro ejemplo de entidades que prestan dinero a los países menos ricos, ¿vale? Y lógicamente si lo prestan tienen que devolverlo y devolverlo con intereses, ¿vale? Acordaros que estos son, como os dice aquí, organizaciones supranacionales, ¿vale? Como es el caso de la ONU. Entonces, ¿qué sucede? Que el comercio es desigual. Unos se benefician y otros se benefician menos o son perjudicados, ¿no? Por lo tanto, hay una propuesta para estos países pobres, que es perdonar ese dinero que deben, ¿de acuerdo?, a los países ricos, porque acumulan tanta deuda en los intereses que nunca van a ser capaces. Yo creo que aquí pusimos un ejemplo de Haití, ¿vale?, que debe tanto dinero a nivel internacional, es un país que no puede producir, que es imposible que devuelva ese dinero, ¿de acuerdo?, a las instituciones, como es el caso del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, nunca va a progresar, nunca va a poder desarrollarse, ¿no? Ya lo vemos más adelante. A ese perdón de la deuda externa, es decir, que no deban de pagarlo, se le llama la condonación de la deuda externa. Apuntar este término, condonación de la deuda
externa, ¿vale? Lógicamente hay países que la perdonan y hay países que no la perdonan, porque han prestado dinero y quieren que se lo devuelvan. Por eso aquí está, la deuda externa, cantidad de dinero que deben unos países a entidades extranjeras, normalmente Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que son los que prestan el dinero, pero también a entidades privadas, es decir, a entidades privadas puede ser a otros estados o a otras empresas multinacionales que le deban dinero, ¿vale? E importante de este apartado, por favor, el INB. INB per cápita, empiezo por atrás, per cápita, por cabeza, ¿vale? Entonces es el ingreso nacional bruto por cabeza. Se refiere a todos los bienes y servicios producidos por la población de un país, es decir, la riqueza que genera un país, y lo que se hace es una división entre el número de habitantes y sale un número que es el INB, ¿vale? Esto en teoría da a entender que aquel país que tiene un INB mayor, ¿vale?, pues es más rico y el que tiene menor es más pobre. Y normalmente se expresa en dólares a nivel internacional, en dólares, ¿vale? X dólares, como veis ahí, X dólares por persona, por cabeza, INB por cabeza. Anteriormente se utilizaba otro término que es el PIB, ¿vale? Pero actualmente es el INB, porque el PIB era más reducido, el INB engloba mayor cantidad de capital. Bien, ya habíamos hablado en temas anteriores del consumo de bienes primarios y secundarios o superfluos, ¿no? Entonces ahí corríamos el peligro de ser unos consumidores poco responsables, y cuando somos consumidores poco responsables estamos hablando de consumismo, que es convertir una necesidad banal, trivial, superflua, de segunda necesidad en primaria, ¿vale? Es decir, cuando acumulamos una serie de productos que no tenemos de necesidad primaria, pero gracias a la publicidad, gracias a que nos generan una necesidad que no existe, nosotros los compramos, ¿no? En este caso. Por eso es importante lo que decíamos, hay que ser consciente que cuando uno va a comprar, la pregunta que se tiene que hacer para ser un consumidor responsable es: ¿necesito realmente ese producto? ¿Necesito ese producto? En este caso. Y bueno, a mayores, lógicamente, el consumo responsable es un consumo que vigila o no perjudica al medio ambiente, ¿no? Por eso, como veis, el consumo irresponsable genera mucho producto innecesario, pero también genera mucho residuo sólido, problemas higiénicos, sanitarios, ¿de acuerdo? Un consumo desmedido de la energía, y además energía que normalmente puede ser energía no renovable y muy contaminante, el petróleo, el gas natural. Por lo tanto, a eso se le considera un consumo no sostenible, ¿vale? Un consumo no sostenible. Por eso dicen que tiene que haber un tipo de consumo diferente, o debemos de cambiar el tipo de consumo, ¿vale? Bien, y por último, aquí os voy a proponer un trabajo que tenemos que hacer todos, que es entregar en un folio, en un DIN A4, ¿vale? Le vamos a sacar una foto, ¿de acuerdo? Le vamos a sacar una foto cuando acabemos el trabajo y me lo enviáis a mi correo electrónico, y que quede claro que es el trabajo, ¿vale?, sobre el etiquetado de los productos. Trabajo del etiquetado de los productos. ¿Qué tenéis que hacer? En un DIN A4, ¿vale?, en blanco, poner vuestro nombre y apellidos y el curso, por supuesto, nombre, apellidos y cursos, y me vais a pegar una etiqueta de un producto alimenticio. Un producto alimenticio que tengáis en casa. Y alrededor me vais a hacer, por este sistema de bocadillos, de recuadros, ¿vale?, me vais a analizar todo esto: el nombre del producto, lista de ingredientes, peso, etcétera, etcétera. Y quiero que investiguéis si, sobre todo, esos ingredientes son buenos, son malos, ¿vale?, en qué cantidad están, y si es mucha la cantidad, me tenéis que marcar y decir: esta cantidad no es saludable, ¿vale? Y para eso tenéis aquí el desarrollo, podéis utilizar estos términos que serán los que tengáis que buscar, ¿vale?, en las etiquetas, ¿de acuerdo? Repito, DIN A4, nombre y apellidos y curso, pegáis la etiqueta original, no sacada de ningún sitio, de un producto alimenticio que vosotros tengáis. Aquí os pone una mermelada, puede ser cualquier otro producto, y analizáis cada uno
de estos aspectos, ¿vale? Los buscáis y los ponéis al lado. País de origen, pues si el país de origen es España, se pone España, y si el país de origen es otro, se pone otro. Modo de empleo, identificación de la empresa, fecha de vencimiento, de caducidad o de consumo, ¿no? El lote, etcétera, 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 etcétera. Y con esto lo podéis hacer bien, ¿de acuerdo? Yo os marcaré la fecha para entregar este trabajo.